Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio que ahora pusieron en el chat que les costó mucho. En realidad es muy fácil. El ejercicio dice así, viene 7 multiplicado por 2 sobre 14 y por un quinto, ¿verdad? Ese es el ejercicio que dice que es tan difícil. En realidad no es difícil. Yo siempre les he dicho a ustedes que en cualquier número, por ejemplo, y eso no es nuevo, lo hemos visto desde el año pasado. Por ejemplo, vamos a poner un 6. Ese número, a como tiene una coma y un cero, y por eso no es necesario que yo ponga 6,0 porque se entiende que es 6. Ese mismo número también yo lo puedo representar como una fracción porque es una fracción, digamos que oculta. También se puede representar así, pero como 6 entre 1 siempre va a ser siempre 6, entonces no es necesario que yo ande por la vida poniendo esa fracción, ¿me comprenden? Entonces aquí vamos a aplicar exactamente el mismo principio. Entonces, este 7 que vemos aquí, ¿verdad? Ese 7, en realidad yo lo puedo igualar poniendo una rayilla y un 1 para poder empezar a hacer la multiplicación. Entonces, recordemos que cuando multiplicamos vamos de forma horizontal. Eso quiere decir que vamos a ir siempre hacia allá. Esto lo multiplico por esto y esto lo multiplico por esto y el resultado, ¿verdad? Iría ahí. Igual, este 1 por el 14 y el 14 por el 5 y el resultado iría ahí. Como mi pantalla ya se me acabó, voy a seguir abajo, ¿verdad? Entonces empezaría a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Digo 7 por 2, ¿cuánto es? 7 por 2 es 14. Y 14 lo multiplico por 1. Y 14 por 1, 14. A mí no me alcanza ahí, lo voy a poner aquí. 14. Pongo la rayita y ya sigo con este 1. 1 por 14, 14. Y ahora 14 lo multiplico por 5 y al multiplicar 14 por 5 obtengo un 70. Pero aquí y aunque ya yo llegué al resultado, ustedes saben que yo siempre les he dicho que toda expresión en fracción tengo que simplificar. Y aquí es bien fácil porque yo puedo llegar y decir que yo puedo sacarle la mitad a los dos números. ¿Por qué? Porque 14 y 70 son números pares. Entonces yo puedo aplicar la divisibilidad por 2. Vamos a repasar todo número divisible por 2 si su última cifra es número par o 0. Y aquí vemos que el 4 es par y cumple para simplificar por 2, o sea, sacar mitad. Y 70 termina en 0, también se le puede sacar mitad. Entonces yo digo, la mitad de 70, ¿verdad? ¿Cuánto será la mitad de 70? Perdón, de 14. Mitad de 14 es 7. Entonces escribo 7. Y la mitad de 70 voy a sacar la mitad. Entonces, hago, ¿verdad? La rayilla para expresar que le saqué mitad. Y la mitad de 70 es 35. Cuando tengo números grandes y yo veo, ¿verdad? Que yo puedo seguir usando divisibilidad. Vamos a ir siempre en orden. Y digo, divisibilidad por 2 no se puede porque el 7 y el 5 son impares. Entonces no puedo aplicar la divisibilidad por 2. La del 3, con solo el 7, ya sé que no la puedo aplicar, porque en la tabla del 7, del 3, ningún número me va a dar 7. Entonces, la del 2 no me sirve. La divisibilidad por 3 tampoco me va a servir. La del 5 ya sé que no la puedo usar, porque para que sea divisible por 5, tiene que terminar en 5 o en 0. Este cumple, pero el 7 no cumple. Entonces, la divisibilidad por 5 tampoco la puedo usar. Y me queda la divisibilidad por 10, que todo número divisible por 10 termina en 0, pero ninguno de los dos lo cumple, tampoco la puedo usar. Pero siempre les he dicho que se acordaran siempre que aunque no las hemos estudiado en clase, existía divisibilidad por 7 y divisibilidad por 11, y ahí hay uno más que ahorita no me acuerdo. Entonces vamos a aplicar la del 7.
Como no lo sabemos la regla, tenemos que dividir entre 7 para ver si me da un múltiplo de 7, ¿verdad? Entonces, y 7 por 1, 7. Entonces, si yo divido 7 entre 7, me va a dar 1. Entonces, yo digo, la séptima de 7 es 1. Pongo la raya. Y 35 es divisible por 7, porque ustedes dicen, en la tabla del 7, ¿qué me da 35? Ya hay 7 por 5, ¿no es cierto? Yo puedo hacer toda la división, 35 entre 7 y hago todo el proceso. O me fijo simplemente en la tabla, mira así, 7 por 5. Vamos a ponerlo más bonito, que se ve muy feo. 7 por 5 es igual a 35. Entonces, la séptima de 35 es 5. Bien, entonces aquí ya yo encontré, con solo ese 1 que me encontré ahí arriba, ya sé que ya esa fracción no se divide más. Encontré la fracción irreducible o la fracción canónica de 7 sobre 35. Entonces vean que en realidad, ¿qué hay que saberse aquí? Ya acordarse de que para multiplicar fracciones, ya yo no voy a usar el método en cruz, tengo que ir así, en horizontal, como estas flechas de color verde. Y además me tengo que saber obligatoriamente las reglas de divisibilidad del 2. Todo número era divisible por 2 y terminaba en 0 o número par. Y los números pares eran 2, 4, 6, 8. Y además, estaba el 0, ¿se acuerdan? Que aunque no era par, es un número neutro, pero me sirve para encontrar pares. Y este esquema siempre lo hemos hecho en la pizarra, usted lo sabe. Todo número divisible por 3, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Todo número divisible por 5 si termina en 0, si termina en 5. Todo número divisible por 10 si termina en 0. ¿Ok? Y además de esos dos, siempre tengo que, si no me sirve por ninguno de esos números que están ahí, yo siempre tengo que tener en cuenta al número 7, dividir por 7, a ver si me dan divisiones exactas. O dividir por, ¿cuál fue la otra que les había dicho? Por 11. A ver si son exactas. Cuando uno simplifica, entonces se da cuenta que aparte de la divisibilidad por 2, por 3, por 5 y por 10, tengo también que tener presente el 7 y el 11, que son números primos. ¿Se acuerdan de la criba de Erastóstenes? Después del número 5, los siguientes primos eran el 7 y el 11. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ahí encontramos el resultado de 7 por 2 sobre 14 por 1/5 es igual a 1/5, simplificado, porque yo siempre tengo que simplificar. Me avisan si ocupan que les explique más.